Con la reforma laboral, las contrataciones han sufrido muchos cambios, especialmente lo relacionado con los contratos temporales. Hablando así ahora sobre los contratos fijos discontinuos. ¿Pero qué es este tipo de contrato? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se regula? ¿Y por qué está habiendo tantos problemas en las empresas con respecto a estas contrataciones? Hoy te lo contamos todo en este podcast de Hablemos sobre Laboral con Allende Azcárate. Bueno, hola Allende, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo podcast. Hola Paula. Bueno, como ya hemos comentado, hoy vamos a tratar temas de contratación. Me gustaría que habláramos primero un poco, nos pusiéramos en contexto. Ya hemos hablado de la reforma laboral. Sí. Tenemos 2 podcasts ya hablando sobre la reforma laboral. Pero hoy vamos a entrar más en tema de contratación. Vale. Especialmente en el contrato fijo discontinuo, pero para ponerlos un poco en contexto. Pongamos sobre la mesa todas las nuevas actualizaciones de la reforma laboral que tengamos que tener en cuenta en este 2022. Con tema de contratación, ¿no? Sí, exacto. Vale, muy bien. Bueno, lo primero de todo es que la reforma laboral, ya lo decíamos, pero anteriormente a la reforma laboral también, siempre se pretende que el mercado laboral sea estable, que no haya precariedad en el empleo. La precariedad siempre está unida con los contratos temporales. Podemos entrar más o menos en este tema si precariedad está unida a temporalidad o no, pero bueno, es uno de los factores. ¿Vale? Entonces siempre, yo ya lo decía antes de la reforma laboral, que el único contrato que existe es el contrato indefinido. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues tirar de otras modalidades contractuales que puntualmente nos permita la ley con unas características específicas. Entonces, ¿qué tenemos? Por una parte, los contratos formativos, que han sufrido modificaciones no solo ya en el nombre que reciben, porque el contrato de formación ahora es el de formación dual o formación a alternancia, todavía no me quedo ni con los nombres, ¿eh? Y luego el contrato famoso anterior de prácticas, que todos lo seguimos llamando así, ahora se llama el contrato para obtención de práctica profesional en empresa. Sí que han sufrido variaciones, que no nos vamos a meter porque es extenso, los distintos requisitos que tiene que tener el trabajador, la empresa, pero bueno, lo más importante que nos tenemos que quedar con estos contratos que son temporales, porque el contrato antiguo de formación, ¿vale? La duración máxima son 2 años, se reduce 1 año respecto a lo que permitían anteriormente, y el contrato de prácticas solamente se limita ahora temporalmente a 1 año. Y para mí la gran novedad en este contrato de prácticas es que antes nos establecían que el salario el primer año era el 60% y el segundo año el 75%, podía mejorar los convenios colectivos, siempre hablamos de estatuto por no meternos en los distintos convenios colectivos. Y ahora no, ahora te dicen que tienes que igualar retributivamente según las funciones que realiza esta persona en práctica a un nivel salarial o grupo profesional de otro trabajo de la empresa que esté realizando estas mismas funciones. Vale, o sea, si entra una persona en prácticas que está haciendo el mismo trabajo que una persona, por ejemplo, junior, tiene que cobrar lo mismo que esa persona Correcto, junior. como mínimo. Vale, salvo que los convenios en esto avancen y nos vayan a hacer una regulación específica, que también lo deja abierto la reforma laboral, que se pueden establecer, pues que los convenios colectivos que establezcan, por ejemplo, pues para el nivel de trabajador en contrato de práctica, salario mínimo tanto. Entonces, esperemos a ver qué dice la normativa, o sea, el desarrollo convencional a partir de ahora, que estamos un poco pendientes de esto, pero la idea de la reforma laboral, y así lo establece ya en el artículo propio del contrato de prácticas, es precisamente esto, que se tiene que igualar retributivamente. Vale, muy bien, o sea, prácticas, contrato de prácticas, cambios en el salario y cambios en la duración. Eso mismo, importantísimo, es lo más importante. Luego ya nos ponemos a ver qué titulaciones tal, que si pueden hacer horas, por ejemplo, no pueden hacer horas extraordinarias, si podrían hacer horas complementarias, pero no horas extraordinarias. Entonces, bueno, luego hay pequeños detalles que si queréis otro día nos metemos en ello, porque si no, no llegamos al fijo discontinuo, que igual es el contrato estrella en utilización, no el contrato estrella de vamos a tirar todos por un contrato de fijo discontinuo, que no se entienda contrato estrella es la opción que tengo, no es el contrato que últimamente pues sí estaba en el olvido porque ya existía el contrato fijo discontinuo, pero ahora, tras la reforma laboral y las limitaciones que tenemos, que vamos a ver ahora en la contratación temporal, se está tirando muchísimo. Vale, sí, eso, contratos temporales. En los contratos temporales nos desaparece el contrato de obra, y que era muy utilizado en muchos sectores, pero sobre todo en construcción, claro, ¿vale? Y empresas asociadas con la construcción. Entonces, para estos sectores de construcción queda el contrato de obra, pero fijo. De obra, o sea, se llama contrato fijo de obra. Vale. Y tiene también unas características especiales que, bueno, que ya vamos a tocarlo así, en saber que existe este contrato, y ya otro día, si queréis, entramos en contrato fijo por obra. Saber que se puede seguir haciendo. Eso mismo, pero no es ya el contrato de obra que teníamos, que conocíamos y que lo utilizábamos en todos los sectores, porque desde un despacho podía hacer un contrato de obra, una agencia de publicidad podría hacer un contrato de obra por una campaña concreta, ahora ya no tenemos esta posibilidad.
¿vale? Porque queda solo para el sector de la construcción. Y tenemos por otra parte los contratos. Bueno, vamos a ir a por uno fácil, venga, antes de meternos, bueno, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, que es muy determinado. Todo el mundo sabe si tiene que sustituir a un trabajador que tenga reserva de puesto de trabajo, tengo un trabajador, pues por ejemplo, esta sí que es novedad, un trabajador que tenga una reducción de jornada por guarda legal, por guarda de un mayor, por cuidado, no guarda, por cuidado de un mayor. En este caso sí que nos permiten hacer un contrato de sustitución por la jornada restante que no nos está cubriendo un trabajador. Antes el contrato de sustitución, que era el famoso contrato de interinidad, se utilizaba para un trabajador con reserva de puesto de trabajo. Esto lo seguimos utilizando igual. Pero nos amplía, nos abren el abanico y nos dicen también puede ser para aquellos trabajadores que tengan una reducción de jornada. Y luego algo muy positivo, porque claro, se encontraban las empresas de tengo que sustituir, pero ¿quién le hace la formación? Se me va porque se me pone de baja maternal y no puedo contratarlo hasta que desaparezca la otra persona. ¿Quién me hace este traspaso? Entonces ya la reforma laboral se introduce que puedes tirar ya de esta modalidad contractual 15 días antes del que se te vaya el sustituto, o sea, al sustituido, vaya. O sea, entonces pueden coincidir en el tiempo para hacer ese traspaso de información, de métodos de trabajo. Entonces, bueno, esto... porque antes eso era obligatorio, tendría que haber sido obligatorio desde siempre, pues tenías que tirar de un contrato temporal y ponías motivo, formación, tal, hasta la sustitución, y ahora ya, pues, no tiene sentido realizar este parche, ya nos lo permite durante 15 días previos. Siempre es para trabajadores que tengan reserva de puesto de trabajo. ¿Vale? El contrato de sustitución. Que vayan a volver. Eso mismo. Y luego ya nos vamos. Anterior contrato eventual por circunstancias de la producción sigue existiendo, que se da mucho bombo de qué pasa y no tiran de ello. Ahora las empresas cuando han tirado toda la vida muchísimo del contrato eventual. Sí. Pero claro que siempre, no siempre, bueno, vamos a ser tan categóricos, ¿no? Pero que la mayor parte de los contratos eventuales que se hacían... a veces la causa incluso lo inventábamos los gestores. Te decían, no, lo quiero por 6 meses. Bueno, ¿qué eventualidad tienes en tu empresa? Pues no sé. Entonces a veces nos inventamos hasta nosotros la eventualidad porque la gente lo utilizaba incorrectamente. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué diferencia encontramos entre el temporal, el eventual y el fijo discontinuo, esto que vamos a meter ahora? Mira, primero que es un tema de concepto, ¿vale? Tenemos que ver indefinido y temporal. El temporal engloba todos, ¿no? Habíamos visto que engloba los formativos, engloba el de sustitución y dentro de los temporales tenemos el por circunstancias de la producción, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos, y la reforma laboral nos distingue 2 supuestos distintos, que esto es la novedad real de la reforma laboral y lo que ha traído mucho de cabeza a estos meses a todos los asesores, sobre todo porque tiene claves distintas de comunicación, tiene un articulado totalmente distinto. Entonces, nos distingue entre que esa situación que tienes de acumulación de trabajo en un momento concreto, si es previsible o imprevisible. Previsible, por ejemplo, sería en un despacho profesional que lleve tributos, pues por ejemplo, o alguien que haga rentas, por ejemplo, un despacho que está haciendo declaraciones de renta, necesita quizás reforzar su plantilla de trabajadores indefinidos durante la campaña de renta. Claro. Entonces, eso es previsible. Todos los años vas a tener tu campaña de renta. Pues ahí podrías hacer un contrato por circunstancias previsibles. Y esto, la peculiaridad que tiene es que tienes un tope para hacerlo de 90 días en el año y no pueden ser consecutivos. ¿Vale? Tú puedes decir, bueno, pues mira, hago este contrato eventual ahora para la campaña de renta y puedo igual utilizar al mismo trabajador porque me gusta cómo trabaja, es técnico, tal, también para el cierre del mes de enero, pero nunca pueden ser los 90 días seguidos, ¿vale? Sí. Y nos limitamos a 90 días en el año. Y la novedad es que en diciembre de este año las empresas tendrán que comunicar a la Seguridad Social y informar de qué situaciones previsibles tienen para que en el próximo año tú puedas volver a tirar de esta contratación temporal, esas situaciones previsibles. Qué bien. Y esto es una novedad. Ahora, el contrato eventual que utilizábamos antes, mucha gente lo utilizaba bien, no vamos a decir que todo el mundo, pero que se utilizaba de una forma un poco irregular, es el que son por circunstancias imprevisibles, en el que tú dices, no, es que ahora tengo una carga de trabajo X, pero que lo tengo, es imprevisible y es justo en este mes de tal. Ahí sí que tienes la posibilidad de tirar de este contrato eventual y con la misma duración que tenías antes, que son 6 meses hasta un tope de 12. ¿Vale? 12 lo permite el convenio colectivo de aplicación. Es verdad que antes se permitía incluso más de 12 meses por ciertos convenios colectivos, pero ahora, y nos queda determinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que este contrato, ¿por qué ahora está en desuso y están potenciando el contrato fijo discontinuo? Pues por miedo y por realidad, porque realmente igual tú no tienes una situación previsible. Tú igual antes tirabas de un contrato temporal para reforzar tu plantilla, por ejemplo, en hostelería en verano,
pero realmente es que esto se te da todos los años. Claro. Y no es algo temporal, pero la gente lo utilizaba en estos supuestos. Entonces estaba en fraude de ley, pero como, porque ahora hay más miedo. ¿Por qué? Porque se endurecen las sanciones, ¿vale? Ahora puedes hasta recibir una sanción de hasta 10.000 euros, pero no solo por cada contrato que hagas irregularmente a ese trabajador. Entonces, si tú hacías contratos irregulares a un trabajador, te sancionaban una vez. Ahora no te sancionan por todos los contratos irregulares. Entonces, esto las sanciones pueden ser muy elevadas. Entonces, primer miedo. Vale. Segunda medida que se pone coercitiva para limitar, utilizar fraudulentamente los contratos temporales, es que si son de menos de 30 días, tienes un coste extra de seguridad social de unos 26,57 euros. Entonces ya te encarece. Entonces ya dices tú, bueno, si yo lo voy a necesitar, ¿para qué voy a estar haciendo, tirando ahora, tirando tal? Claro, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está viendo que esos temporales que tenían el año pasado, por ejemplo, o hace 10 años en empresas tal, que realmente igual son fijos discontinuos, que tú estás repitiendo un ciclo y que cuando abren las terrazas y hay un repunte de turismo, tienes siempre un contrato fijo discontinuo por un tema cíclico. ¿Cómo definirías entonces, brevemente, poniéndonos en contexto, fijo discontinuo? El fijo discontinuo es el que antes era como muy fácil, ahora le introduce unas modificaciones, ¿no? Antes era aquel contrato que tenía unos periodos de actividad cíclicos en el tiempo. Una empresa de turrones, por ejemplo, ¿no? O al revés, o de helados. Vamos a poner ejemplos muy claros. Hostelería siempre ha sido un sector que lo ha utilizado mucho también. Claro. No es ahora la novedad solo en el sector de hostelería, que sí que se tira más de él, pero siempre ha estado muy ligado al sector de hostelería y de empresas que hacen... Pues, con temporalidad, básicamente. Mismo. Como también antes, hace tiempo, ahora ya no hay tanto, porque ahora no sé dónde vienen los juguetes, pero cuando se hacían juguetes en España, pues también, pues, época de Navidad, tal, o sea, viene un poco todo, son ciclos productivos. Y entonces ahora nos dice, la reforma laboral, voy a leer y todo, porque tengo la chuleta, no todo lo tengo en la cabeza, me está costando bastante aprender la nueva nomenclatura de los contratos, después de estar muchos años acostumbrados a llamar los contratos de ciertas formas, cuando te ponen unas causas nuevas, dices tú, a ver. Entonces, bueno, ahora también es para las prestaciones intermitentes, o sea, de servicios intermitentes, pues que sabemos que, o sea, unos son ciclos productivos claros, lo que hablábamos de empresas que tienen una actividad muy cíclica, y luego ya otros trabajos que se repiten de forma intermitente. Pues lo mismo, puedes tirar de la contratación fijo discontinua para este caso, así como para contratas mercantiles o administrativas que también se repiten, pues también tienen unas pautas de contratación. Entonces, este es el contrato fijo discontinuo como se describe ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está utilizando muchísimo. Entonces, la inspección está detectando que hay un montón de contratos fijos discontinuos. Claro. Y hay una campaña ahora de inspección de trabajo con muchas empresas igual. Si alguien está en empresas ahora escuchándonos, ya ha recibido una carta tipo que la inspección de trabajo está enviando a todas las empresas precisamente para ver la legalidad de estos contratos fijos discontinuos. Y la inspección, a día de hoy, estas cartas están llegando por un tema matemático solo. Pero no solo un tema matemático, hay un tema de contenido en estos contratos. Ahora te explico, ¿vale? Sí, eso te iba a preguntar. Hemos hablado sobre sanciones, pero en concreto sobre el fijo discontinuo, ¿cómo se regula para que todo esto, o sea, ya ahora que hay este boom, legalmente, ¿no? Claro. Lo primero de todo es que lo que hay que pensar en un fijo discontinuo, tenemos un periodo, o sea, tenemos una regla matemática y un tema de contenido. Un contrato fijo discontinuo te tienes que utilizar cuando tienes estas causas que hemos dicho, un ciclo productivo intermitente o un ciclo productivo de temporada, ¿vale? Por ejemplo, igual tú puedes tener lo que decíamos, ¿no? Sector hostelería, pues temporada de terrazas. Y tienes contratados para que te cubran esto. O ciertos restaurantes que en verano abren una discoteca solo. Pues también está justificado porque tienes una temporalidad que es en el momento que yo abro la discoteca de verano. Pues necesito plantilla que me refuerce a la que siempre tengo para que me dé soporte, pero como lo voy a tener todos los años y es mi propia actividad, no es algo que sea previsible o imprevisible como hablamos con un contrato temporal, no, es que es mi actividad, mi negocio es que siempre tengo la discoteca abierta en tal fecha. ¿Vale? Claro. Salvo que sea el primer año que tienes que hacer una prueba y dices, bueno, a ver si me funciona o no me funciona, que puedas tirar de una eventualidad, pero ya cuando tú tienes una actividad y un negocio establecido con unas pautas, pues siempre vas a tirar de este fijo discontinuo. Entonces, esto es el contenido. Examinar en nuestra empresa, lo primero que tenemos que hacer es, ¿podemos utilizar este contrato? O sea, te encuentras con algo que te va a durar en el tiempo, que es temporal, descarto temporal o me voy a un fijo discontinuo. Entonces, es el contenido lo que te lo va a decir. Tu propia actividad te va a decir si puedes tirar de un fijo discontinuo o no. Y este criterio es el que si tienes una inspección presencial te van a pedir. Claro.
Te van a decir, justifíqueme usted que tiene esto y que esto es un contrato indefinido ordinario. Ujú. Y luego viene la regla matemática, que mucha gente lo que se utilizaba irregularmente el fijo discontinuo y al final el trabajador estaba en todo el año, en todos los 12 meses, al final se desconectaba de la empresa un mes o un mes y medio incluso. La inspección utiliza un mes y medio, te requieren un mes y medio mínimo de desvinculación. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Si no eres un fijo. Claro, porque No tu eres mes de discontinuo. vacaciones, ahí estás, en tu mes de vacaciones te decían, oye, vete a tu casa, bueno, a tu casa no, te vas, fin del llamamiento durante los periodos de inactividad, porque un fijo discontinuo se clasifica en periodos de actividad y de inactividad. Los de inactividad es cuando no tienes actividad en tu empresa para darle y ocuparle. Y durante esos periodos están protegidos por un desempleo. ¿Vale? Entonces, claro, la empresa decía, mira, me quito el coste de las vacaciones, que las haga las vacaciones disfrutadas en el paro. Muchos trabajadores estaban de acuerdo, llegaban a un acuerdo y cobraban vacaciones, también los desvinculaban. O sea, había acuerdos aquí de esto, seguro de todo. que... Entonces, lo que hace la inspección ahora, el primer machaque que hace la inspección es decir, venga, regla matemática, pues tendrán su programita y dirán, aquellos trabajadores que por vida laboral permanezcan un promedio de vinculación en una empresa de 10 meses y medio, cartita. Entonces te comunican que debe usted transformar el contrato indefinido y si no lo hace, pues pasados 2 meses que te dan de plazo, se investigará y la inspección decidirá si está correcto, porque a veces lo mínimo es un mes de desvinculación porque son las vacaciones y un poco más. Entonces tú puedes justificar que, pues concretamente, que tu actividad sí que tiene un mes y medio o solo un mes de desvinculación. Un mes no te lo va a aceptar, ¿eh? Pero bueno, un mes y medio igual podemos entrar ahí en discutir. Entonces ya haces esa primera criba y mucha gente, pues al recibirlo, es consciente y está transformando contratos fijos discontinuos en indefinidos. ¿Y qué pasa cuando hacemos un mal uso entonces de este contrato fijo discontinuo? Pues tenemos las mismas consecuencias que cuando hablábamos de un fraude de ley y un contrato temporal, lo mismo. La primera consecuencia es que nos lo transforman a indefinido, la inspección de trabajo, y luego llega la sanción correspondiente, que puede llegar hasta 11.000 euros por contrato realizado incorrectamente, no por la persona que tengamos, o sea, por persona y por contrato. O sea, no es una sanción, son sanción individualizada, que es la reforma laboral ha potenciado el endurecimiento de las sanciones por estos contratos fraudulentos, bien temporales, pero también del fijo discontinuo. Y ahora se está mirando mucho porque las empresas han pasado de hacer siempre contratos temporales a de repente ahora, pues, bueno, todo fijo discontinuo. Y entonces se está mirando en exceso esta contratación. En esta contratación hay que tener en cuenta, sobre todo, que es un contrato que se debe formalizar por escrito, ¿vale? Entonces es importantísimo que se sigan con los requisitos y establecer en ese contrato pues esa temporada. El trabajador, no solo por justificarlo ante la inspección, que es un paso también bastante importante, casi más incluso, pero bueno, también hay que olvidar ese trabajador que es llamado como fijo discontinuo. Tiene que saber cuándo le van a llamar, porque un fijo discontinuo consiste en que tiene periodos de actividad y de inactividad. Entonces, tiene que saber cuándo va a estar inactivo, porque cuando está inactivo puede trabajar para otras empresas, si le salen nuevas oportunidades, siempre que no haya establecido una cláusula de exclusividad con su empresa, que le estén retribuyendo por ello, o que trabaje y que haga competencia desleal. Esto es otro punto, pero realmente tiene libertad de trabajo en otra empresa durante sus periodos de inactividad. Entonces tiene que saber cuándo le va a llamar su empresa, tiene que tener claro y determinado por qué le llaman, qué servicios va a cubrir dentro de la temporalidad o qué servicios intermitentes están prestando a la empresa con la que tiene formalizado este contrato fijo discontinuo. Vale, y una duda que me surge, en estos contratos fijos discontinuos, ¿da igual si la jornada es parcial que completa? O sea... Vale, ojo, aplicando Estatuto de los Trabajadores, contratos fijos discontinuos solo pueden ser a tiempo completo y nos deja la negociación colectiva, los convenios colectivos que nos determinarán si podemos hacer un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Si es así, hay que recordar que como cualquier contrato a tiempo parcial, en el contrato debemos determinar las horas que realiza, su distribución horaria, el horario y bueno, ya en términos generales estos contratos fijos discontinuos debes determinar el llamamiento, o sea, el tiempo en el que le vas a hacer tiempo o tiempos, porque tú puedes hacer un contrato fijo discontinuo para 2 momentos estacionales distintos dentro de un año. Vale, perfecto. Y comparando el contrato fijo discontinuo con el fijo normal, ¿tenemos las mismas condiciones cuando hablamos de vacaciones, de finiquito, de paro, de antigüedad? Correcto. Tienes las mismas condiciones,
estás protegido igual que un contrato indefinido. O sea, generas tanto tus vacaciones, la antigüedad también, los derechos a promoción profesional. Incluso nos matiza la reforma laboral que debemos informar a los trabajadores fijos discontinuos de las posibles vacantes indefinidas que tengamos en la empresa e intentar cubrirla con estos trabajadores fijos discontinuos. Tienen prevalencia para cubrirlas y hay que tener esta información. Claro. Información profesional, exactamente lo mismo. Un tema muy debatido es el tema de que hay, yo voy a dar mi opinión, pero es verdad que todavía hay debate aquí en esto, y un poco en los razonamientos que me puedo yo para deciros esto, ¿no? Un poquito, es en el tema del cálculo de las indemnizaciones por despido. Tú imagínate que tú y yo entramos el mismo día en la empresa, nos contratan a la vez, a ti te hacen un contrato indefinido y a mí un fijo discontinuo. Vale. Y dentro de un año, pues la empresa va mal y tiene que rescindir nuestros contratos. El cálculo de tu indemnización se calculará por los 365 días reales que has trabajado. En cambio, yo igual solamente he trabajado 3 meses. Mi indemnización no puede ser igual que la tuya. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, aquí hay un sector que dice que la reforma laboral pretende también que sean protegerlos también con antigüedad, se refería a también para cálculos indemnizatorios, pero es cierto que hay una regulación un poco indeterminada. Entonces, si nos basamos en que lo dejan indeterminado y que hay una sentencia del Supremo reciente en el que sí que fija por los periodos de actividad y por un criterio de proporcionalidad, yo sigo manteniendo que en la reforma laboral han querido igualarlos en derechos, en trienios, en conceptos salariales de devengo por antigüedad, pero que no para el cálculo de las indemnizaciones. Pero esto me estoy lanzando por un criterio, por varias, bueno, es un poco el razonamiento que al final, cuando tienes una ley indeterminada, pues tenemos que hacer los profesionales, ¿no? Y, claro. Y yo ahora mismo, si tuviese que calcular indemnización, lo haría pues como se hacía antes, con los periodos de actividad. Veremos a ver qué nos resuelven los tribunales o si ante estas dudas, pues tenemos una regulación explícita. Pero yo creo que se ha dejado así un poco indeterminado precisamente para sacar adelante la reforma laboral que era tan debatida, claro, que si salía, no salía, que llevamos desde el mes de diciembre con parches, no parches, ahora sí, bueno, el mes de diciembre ya que salió, bueno, pero bueno, anteriormente ya llevamos tiempo, interviniendo Europa también, que no nos aceptaban la reforma laboral. Entonces, claro, yo creo que un criterio de prudencia ha sido, pues, siempre se establece en la ley estos conceptos jurídicos indeterminados, en todas además, pero en el ordenamiento laboral suele ser muy típico, porque luego llega la negociación colectiva. Entonces, bueno, pues siempre el legislador en el orden laboral se permite dejar estas cosas para la interpretación. Entonces, veremos a ver si me quitan la razón, a mí, bueno, y a muchos profesionales, o si realmente es el criterio que se pretendía con esto. Veremos a ver, pues es un punto muy controvertido. Veremos. Entonces, igualdad de derechos indefinidos y fijos, con esta pequeña interrogación para ciertos sectores que tenemos para indemnizaciones por despido, sí o no. Vale, genial. Y para terminar, Allende, como siempre, para los departamentos de recursos humanos que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías para llevar a cabo correctamente este tipo de contrataciones? Lo primero, como en todo, tanto cuando tienes que hacer un temporal y como tenías que hacer anteriormente, no por la reforma laboral, tú siempre tienes que mirar el problema real que tú tienes en tu empresa y decir, necesito incorporar a más gente, pero es porque estoy creciendo a un ritmo normal y ahora es que he crecido como empresa y necesito incorporar a gente. Esto es un indefinido. O de verdad tengo una necesidad puntual. Entonces es muy importante que quitarnos la venda y ver en realidad qué tenemos y sobre todo tener una buena comunicación con tu gestor, ¿vale? Que con esa persona de confianza, asesor, gestor, como qué importante es la asesoría. Eso mismo. Y ver que es necesario no solo cara al trabajador, que es importante que un trabajador sepa si le haces un temporal, a qué se debe esta eventualidad, o un fijo discontinuo, a qué ciclo productivo pertenece, pero sobre todo porque tenemos a la inspección detrás, con sanciones importantes que se han endurecido y que está revisando no solo los temporales, también los fijos discontinuos. Entonces, tienes que comunicarte bien porque muchas veces la gente ahora lo que está haciendo es cuando le dices, ¿qué eventualidad ponemos? Como ya saben que tal, pues bueno, fijo discontinuo, no, vale, fijo discontinuo, entonces dime realmente qué necesidad tienes en tu empresa, porque igual es verdad que un temporal al uso es muy difícil que podamos igual encajarlo, pero igual estamos hablando de lo que hay es un producto nuevo que queremos vender y que no sabemos cómo resultará, pese a que sea propio de nuestro crecimiento normal de empresa. Sí. Pero quizás esto nos permite justificar un temporal. Entonces, hay que comunicarse bien y sobre todo intentar, tampoco a lo loco, empezar a hacer contratos fijos discontinuos ni indefinidos, pero sí analizar correctamente, pero siempre en coordinación con tu asesor de
pero esto ya se tenía que hacer antes también. Sí, claro, ya. Yo muchas veces te llamaban y decían, no, 6 meses, vale, 6 meses, pero a ver, decía, ay, es que, no sé, muchas veces las inventábamos nosotros, los asesores, porque no te sabían decir el motivo de esta eventualidad. Y por eso es importantísimo que los asesores centren sus esfuerzos, que lo centran en ayudar, y este acompañamiento es muy importante, porque es muy importante el tejido contractual que hagas en tu empresa cara a demandas de los trabajadores, que es importantísimo, pero sobre todo a esta labor de la inspección. Entonces, no hacer las cosas a lo loco o no, sin ver el problema real que tenemos. Vale. Entonces, para mí es un tema bastante importante el detectarlo así. Un buen consejo, la verdad. Y así más cosillas de los fijos discontinuos, pues realmente es un poco también el debate que hay abierto sobre, se está oyendo en las noticias últimamente bastante, en el que pues se dice que se ha recuperado, o sea, que el mercado, de las estadísticas que salen, es que el mercado se han hecho no sé cuántas contrataciones indefinidas, tal. Uno es cierto, no existe, la gente ha cogido miedo al contrato temporal, y es verdad que la estadística y la reforma laboral está contribuyendo a que haya, pues eso, que la gente se conciencie más que existe un contrato indefinido y que hay ciertas excepciones, entonces está contribuyendo, y es cierto que se están consiguiendo contratos fijos, pero claro, ¿qué ocurre? Que no son contratos fijos ordinarios, se está incrementando el fijo discontinuo. Entonces, el fijo discontinuo, sí es verdad que al trabajador se le protege y tiene un contrato fijo, pero ya a nivel de estadística son contratos indefinidos, pero no olvidemos que la problemática está ahí, que un contrato fijo, un trabajador fijo discontinuo en sus periodos de inactividad consume desempleo igual que un eventual. Por lo tanto, las arcas del SEPE se siguen vaciando con los fijos discontinuos, que no con un fijo. Claro. Entonces no perdamos un poco también que tenemos una problemática también que no es solo conseguir un mercado estable, que también los fijos discontinuos no es tampoco luchar contra la precariedad. Ojo, es un poco, es un pasito, pero tampoco... Es un pasito, pero no es la panacea, sí. Y se están incrementando mucho. Se está abriendo mucho, que ahora veremos cómo actúa la inspección con estas actas que están enviando telemáticas y cómo actúa, porque estarán, yo creo que bastante en el punto de mira. Vale. A la par que los contratos eventuales, que siempre han estado por la inspección un poco en el punto de mira, se incrementa todos los años, hay campaña específica. Este año creo que va a ser... bueno, ya está pasando, ya están las empresas recibiendo las notificaciones de fijo discontinuo, y es porque realmente hay también un uso, o sea, la inspección quiere proteger a los trabajadores, que se cumpla la normativa legal y todo, pero también hay que proteger los ingresos del Estado, y los ingresos del Estado se siguen gastando. Claro. Se siguen gastando porque en tus periodos de inactividad accedes al desempleo y proteges al trabajador en esos periodos de inactividad. Entonces, bueno, hay que avanzar todavía, hay mucho todavía que mucho ver en que este primer año. Eso, en este primer año, muchas cosas que vienen nuevas todavía, que tenemos ahí los becarios también ya a punto de terminar de regularizarse todo, a las empleadas del hogar también, los cambios autónomos, o sea, esto es un no parar. Da para muchos podcasts. Sí, pero contratación eventual yo creo que está en el punto de mira la evolución, ya llevamos unos cuantos meses, desde marzo que entró, o sea, que entraba en vigor la nueva aplicativa. Tenemos ahí todavía contratos prorrogados con normativa anterior, pero estamos en este año de impasse, veremos a ver cómo las cifras finales, a ver si no solo tenemos menos personas, o sea, un tejido más fijo de trabajadores, pero también a ver cómo repercute en términos económicos sobre los fondos del SEPE. Totalmente. A ver si también, pues oye, se nota que ha habido un incremento de contratación indefinida y menos gente cobrando desempleo. Vale, genial, pues muchísimas gracias, Allende. Vosotros. Ha quedado súper claro el tema de hoy y nada, esperemos que ayude. Esperemos que ayuden esas nuevas contrataciones. Eso mismo. Muchas gracias, Allende. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.